Bien, entonces la grabación ha empezado. A ver, vamos a... Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las vibraciones amortiguadas, ¿no? Vamos a ver aquí. Estas vibraciones libres amortiguadas eh, son las vibraciones pues ya reales que vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí entonces el, este esquema. En este esquema nosotros podemos observar una, una carga, un peso que está suspendido de un resorte, pero este peso, este peso de aquí, ahorita se encuentra en equilibrio. ¿Bien? ¿De acuerdo? Se encuentra en equilibrio. Pero si nosotros ahora desplazamos una distancia X, en este desplazamiento, en un movimiento amortiguado, un movimiento libre, ¿no? En una vibración acá amortiguada, lo que nosotros vamos a tener es el efecto de una fuerza contraria a este movimiento, ¿no? Entonces, ¿eso qué puede ser? Puede ser el aire, puede ser la fricción, un rozamiento, que esto se esté dentro de, ¿no? ¿De acuerdo? Dentro de unas guías, por ejemplo, desplazándose. Entonces vamos a tener el efecto de la fricción. Entonces, cualquier, cualquier restricción que se va a presentar eh, en este tipo de movimiento, entonces eso va a hacer que amortigue esta vibración, ¿no? Y que en algún momento, pues, esa amplitud de movimiento que va a tener, va a comenzar a variar, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de fuerza aquí, vamos a tener primero que indicar que la fuerza de fricción, ¿no? Esa fuerza, ¿de acuerdo? Esa fuerza de amortiguación que va a tener este movimiento vibracional, esa fuerza de amortiguación va a ser una fuerza que es proporcional a la velocidad. Pero, como sabemos, la fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, el amortiguamiento se va a oponer a este movimiento. Entonces, vamos a hacer el diagrama de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre, y nosotros vamos a tener aquí el peso, la fuerza de amortiguamiento, como nosotros ya habíamos mencionado que esta fuerza de amortiguamiento pues, es proporcional a la velocidad. Entonces nosotros tendríamos ¿no? Tendríamos estas fuerzas, ¿no? Este sistema de fuerzas. Bien. Entonces, a ver, vamos a colocar aquí. A ver, vamos a ponernos en esta figura. Y en esta figura nosotros observamos nuestro diagrama de fuerzas, ¿no? Bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a rescatar de aquí, no? ¿Qué es lo que vamos a rescatar? Vamos a rescatar ahora
tenemos aquí, ¿no? Vamos a poner acá, tenemos la... A ver, vamos a... Bien, tenemos entonces aquí las fuerzas. Como usted puede observar, tenemos la fuerza de tensión acá del resorte, y esta fuerza de tensión del resorte va a ser K por la deformación. Esta deformación, evaluado cuando fue estática, lo hicimos ayer, más X, ¿no es cierto? El desplazamiento que ha tenido. Entonces, esa va a ser la fuerza. Ahora, esta de aquí viene a ser el peso. Y acá tenemos la fuerza de amortiguamiento, esta fuerza, que habíamos dicho que es proporcional a la velocidad. Por eso es que es C, una constante, por la velocidad, ¿no? Derivada de X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estas fuerzas, miren, estas fuerzas están contra el movimiento, serían negativas. Entonces nosotros tendríamos rápidamente, podríamos escribir menos, a ver, menos K. Está muy delgadita esta. Vamos a poner un poquito más gruesa. A ver. Muy gruesa ya, ¿no? Ya está acá. Listo, entonces. ¿Ya? Bien, tenemos entonces menos K, ¿no es cierto? Menos K por delta más X. Bien, esta menos C por X punto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y qué más nos faltaría? Nos faltaría menos más el peso. Esto debe ser igual a masa por la aceleración. Masa por la aceleración. X2, ¿no? Segunda derivada de X. Bien, hasta aquí nosotros pues rápidamente hemos planteado nuestra ecuación. Bien, ahora, nosotros sabemos que W, nosotros ya sabemos por el análisis de equilibrio que habíamos hecho con W, este es igual a la constante del resorte por su deformación, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo determinamos cuando estaba en equilibrio sin amortiguamiento, ¿no? Entonces, si esto de acá reemplazamos, entonces lo que nosotros tendríamos es que esto sería menos K por X, menos C por X punto, esto va a ser igual a masa por la aceleración. Ahí está, ¿no? Esta sería la ecuación, ¿no? Y entonces nosotros vamos a escribir nuevamente esta ecuación y tendríamos así, ¿no? La masa, ¿no? La masa por X2 puntos más, poniéndolo en orden, ¿no? C por X punto, ¿no? De mayor grado a menor grado, y todo esto más K por X, esto va a ser igual a 0. Entonces, esto de aquí es una ecuación diferencial. Así como nosotros teníamos soluciones para la ecuación diferencial en el movimiento, en una vibración libre, no amortiguada, ¿no es cierto? Bien, acá también vamos a tener las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a tener unas soluciones. Pero para presentar estas soluciones, aquí se presenta esta constante de aquí, esta constante. Como sabíamos nosotros que la fuerza de esta que amortigua
esta fuerza que se presenta en el amortiguamiento, esta fuerza es proporcional a la velocidad, solamente que va en dirección opuesta. Entonces, a esta constante le llamamos constante de amortiguamiento. Entonces, esa constante es constante de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Constante porque como es proporcional, siempre la relación de proporcional nos arroja una constante, ¿no? De proporcionalidad. ¿Sí? Entonces podemos llamarle constante o podemos llamarle coeficiente también, ¿de acuerdo? Coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. ¿Bien? A ver, díganme ustedes, hasta acá, esto de aquí, ¿está claro o no está claro? Entonces, todas nuestras relaciones salen de un análisis de fuerzas, ¿no? Y como nosotros sabemos que en este análisis de fuerzas es igual a masa por aceleración, entonces de aquí es donde nos salen nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Bien, entonces en esta ecuación tenemos acá una segunda derivada, una primera derivada y acá la variable, ¿no? La variable simple. Ahora, al tener este coeficiente de amortiguamiento, apareció otra relación, ¿no? Otra relación que le llamaron el coeficiente de amortiguamiento crítico. A ver, vamos a poner acá, ¿no? Apareció el coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces, este coeficiente de amortiguamiento, pero crítico, este coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿bien? Apareció cuando dentro de esta solución había un discriminante y ese no estamos resolviendo nosotros la ecuación, entonces ese discriminante lo igualaron a cero. Entonces, cuando se hacía cero esa solución, entonces llamaron a esa solución, a ese coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Bien? Entonces, este coeficiente de amortiguamiento crítico salió cuando dentro de las soluciones de esta ecuación diferencial, igualaron a cero ese discriminante, ¿no? Este de acá, ¿no? Entonces, el valor de C, para cuando este se hacía cero, entonces a ese le llamaron coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces comenzaron aquí, miren, comenzaron a partir de acá a establecer más relaciones con respecto a ese coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces aquí encontraron el valor del coeficiente o la relación del coeficiente de amortiguamiento crítico, y este coeficiente de amortiguamiento crítico salía pues 2 veces la masa multiplicado por la raíz de K sobre M. ¿Sí? Pero esta forma de escribirlo es una forma a propósito, ¿no? Porque yo podría haber metido esta M acá adentro y me salía raíz de K por M. Pero en este caso lo pusieron de esta manera, porque de esta manera ustedes saben que raíz de K sobre M es la frecuencia circular natural, ¿no? Entonces esa frecuencia circular, o sea, esa velocidad angular, ¿sí?, es la raíz de la constante sobre m, o sea, esa frecuencia circular. Entonces esto se escribe de esta manera ahora, ¿no? 2 veces la masa por esa frecuencia
¿de acuerdo? Circular natural, ¿no? Entonces, este coeficiente de amortiguamiento crítico va a ser 2 veces la masa por esta frecuencia circular natural. Y como ustedes pueden ver, se definieron estos coeficientes y a partir de la definición de esos coeficientes van saliendo pues otras relaciones, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Sí, ¿no? ¿Bien? ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos que, eh, como ya teníamos este coeficiente de amortiguamiento crítico, entonces establecieron una relación que, que definía, a ver, vamos a ver por acá. Entonces establecieron una relación que definía, a ver, vamos a ver cómo definían esta relación. Miren. Vamos a colocar entonces esta relación que se conoce como el factor de amortiguamiento Z. Oiga, pero factor, ¿no?, de amortiguamiento factor de amortiguamiento, pero este factor de amortiguamiento le llamaron factor de amortiguamiento, vamos a ponerle aquí, Z, pero Z le hicieron de esta forma, miren, ¿no? Una Z pero con esta colita. Entonces, este factor de amortiguamiento Z, este factor de amortiguamiento Z, lo han definido de esta forma. Z va a ser igual al coeficiente de amortiguamiento o constante de amortiguamiento sobre la constante crítica de amortiguamiento. ¿Bien? Entonces definieron esta relación. Y después de esta relación, definieron pues la frecuencia, así como teníamos nosotros la frecuencia natural, ¿no es cierto? La frecuencia circular natural, que es WN. Entonces definieron la frecuencia vibracional amortiguada, ¿no? O la frecuencia de vibración amortiguada. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿no? Esta de acá va a ser la frecuencia de vibración amortiguada. O sea que tenemos, con este concepto de amortiguamiento, vamos a tener que definir varias variables, como puede ser, ¿no es cierto?, el factor de amortiguamiento Z, el coeficiente de amortiguamiento, el coeficiente crítico, ¿no? ¿De acuerdo? El coeficiente de amortiguamiento crítico y la relación de todos, factor de amortiguamiento. Después de eso, nosotros ya sabíamos que esto era la frecuencia circular natural, pero esta de acá, esta WD, va a ser la frecuencia de vibración amortiguada, ¿no? Pero esta frecuencia de vibración amortiguada va a tener también su relación. Entonces esta frecuencia de vibración amortiguada va a ser igual a la frecuencia de vibración natural multiplicado por la raíz miren, 1 menos, y acá vamos a utilizar nuestro factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Bien? De esta manera, nosotros, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que podemos encontrar la frecuencia de vibración amortiguada. Bien. Ahora ustedes dirán,
Paso tanto. Entonces, para nosotros necesitamos, pues, necesitamos conocer esta frecuencia de vibración amortiguada, porque realmente los movimientos vibracionales son todos amortiguados, ¿no? Con un movimiento de vibración libre, no nos aproximamos mucho a lo real, ¿no? No nos aproximamos mucho a lo real. Por eso es que necesitamos, pues, eh, tener conocimiento y todas las relaciones del movimiento vibracional amortiguado. Bien, entonces, como ustedes pueden ver y pueden observar, acá vamos a ver esta figurita. A ver, vamos a ver por acá. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros es lo siguiente, ¿no? Un movimiento que no está amortiguado, ¿no es cierto? ¿No? Nos dice, ¿no? El coeficiente, este factor de amortiguamiento es cero. Entonces, nosotros vamos a ver un movimiento sinusoidal, ¿no? ¿De acuerdo? Un movimiento sinusoidal. Entonces, ese es no amortiguado. Pero cuando es amortiguado, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el movimiento, no? El movimiento va a comenzar a disminuir, ¿no? ¿Sí? O sea que la amplitud va a comenzar a variar, ¿no? Y así como tenemos también nuestro, nuestro periodo, ¿de acuerdo? En este sistema no amortiguado, también aquí vamos a encontrar nuestro periodo para el movimiento amortiguado, ¿bien? Para la vibración amortiguada. Entonces, siempre va a ser la distancia entre los dos picos, como vemos acá en el movimiento amortiguado, ¿no? Siempre va a ser la distancia entre los dos picos. Y siempre va a ser 2pi sobre omega, o sea, sobre la frecuencia, ¿no? 2pi sobre la frecuencia circular. Pero para el caso amortiguado será 2pi sobre la frecuencia amortiguada. O sea que en este caso, igual, ¿no? Igual la relación, ¿no? 2pi sobre la frecuencia amortiguada. Entonces, esa va a ser la forma como encontrar el periodo en el movimiento amortiguado. ¿Bien? Listo. Entonces, ya aquí estamos observando en esta gráfica qué ocurre cuando tenemos pues un factor de amortiguamiento Z mayor que 1, un factor de amortiguamiento Z igual a 1, que miren lo que decimos, ¿no? Cuando es mayor que 1, está sobreamortiguado. Cuando es menor que 1 o cuando es igual a 1, decimos que está críticamente amortiguado. ¿Bien? Y cuando es menor que 1, decimos subamortiguado. Y el que habíamos analizado nosotros en la clase de ayer es un movimiento, ¿de acuerdo? Una vibración no amortiguada. Como ustedes pueden observar, esto es, ¿no?, lo que nosotros debemos de analizar, ¿no? Y todo sale pues haciendo el análisis de fuerzas, ¿no? Bien, amigos, no sé si hasta aquí me están siguiendo. Mucha fórmula. Bien. Listo, entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Entonces nosotros hemos encontrado esta relación,
Bien. Y en esta relación, entonces, en esta relación, eh, hemos encontrado cómo se calcula la frecuencia, ¿no?, de vibración amortiguada. Hemos encontrado cómo se halla ese factor de amortiguamiento. Y si ese factor de amortiguamiento pasa de 1, entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Qué habíamos dicho si pasa de 1 esa? Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a... a ver, un segundo. Bien, vamos a... A ver. Ya. Bien, entonces, vamos a escribir aquí, ¿ah? Miren, cuando cuando el factor de amortiguamiento es mayor que 1, es lo que estábamos preguntando, entonces cuando este factor de amortiguamiento Z es mayor que 1, entonces estamos hablando de un sobreamortiguamiento, ¿no es cierto? Bien, sobreamortiguamiento. Entonces, si estamos hablando de un sobreamortiguamiento, entonces eh, quiere decir que la distancia X va a ir hacia, o sea, la amplitud se va a ir haciendo cero, ¿no? ¿De acuerdo? A medida que avance el tiempo, la amplitud se va a ir haciendo cero. Este es cuando tenemos un sobreamortiguamiento. Entonces, nuestra solución, ¿de acuerdo?, de la posición en función del tiempo, ¿de acuerdo? Esta posición en función del tiempo va a ser igual a, miren, estas soluciones distintas, porque va a tener dos raíces, esta por E elevado a R1 por T más C2 por E a R2 por T. Bien, esta de aquí va a ser la solución para un sobreamortiguamiento. ¿De acuerdo? Este tipo de sobreamortiguamiento va a hacer que a medida que pase el tiempo, a medida que aumente el tiempo, entonces nuestra amplitud se va a hacer cero, ¿no? Bien. Listo. Entonces, ahora, cuando nuestro factor de amortiguamiento Z, ¿no? Nuestro factor de amortiguamiento Z es igual a 1, habíamos dicho que este tipo de amortiguamiento, ¿no?, es crítico, ¿no? Entonces es un amortiguamiento crítico. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Esto de acá es un amortiguamiento crítico. Este tipo de amortiguamiento vamos a tener que la relación entre el coeficiente, ¿de acuerdo?, el coeficiente C, ¿no?, de amortiguamiento, y el coeficiente de amortiguamiento crítico van a ser iguales. O sea, nuestro coeficiente va a ser igual a nuestro coeficiente crítico. Bien. En este caso, nosotros vamos a tener que la ecuación, o sea, la solución de esta ecuación se va a presentar de esta manera, ¿no? X de t en función del tiempo siempre va a ser igual a C1, una constante, más C2 por el tiempo,
Y todo esto por E elevado a la menos nuestra frecuencia angular por el tiempo. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros tenemos la solución para un amortiguamiento crítico. Y si tenemos nosotros este factor Z menor que 1, si este factor Z es menor que 1, entonces vamos a tener lo que llamamos un subamortiguamiento. Un subamortiguamiento. ¿Bien? Este subamortiguamiento, vamos a, miren, vamos a tener que, al tener que este es menor que 1, entonces vamos a tener que nuestro coeficiente de amortiguamiento va a ser menor al crítico. Bien, esto es lo que vamos a tener. Y aquí nuestra solución, o sea que acá tenemos que aplicar muchas fórmulas, ¿no? Fórmulas que son las soluciones a nuestra ecuación diferencial. Entonces acá vamos a tener E elevado a la menos C sobre 2M y todo esto por T. Y todo esto multiplicado por una constante seno de omega. Pero este omega va a ser el amortiguado y todo esto multiplicado por el tiempo. Más una constante 2 que va a multiplicar, ¿bien? A multiplicar al seno de omega por el tiempo. Ahora, en este caso de acá, nosotros vamos a, bueno, siempre vamos a tener que, recuerden, la frecuencia amortiguada, ¿no? La frecuencia de vibración amortiguada siempre va a ser igual a, y esto ya lo sabemos, va a ser igual a la frecuencia natural, ¿no? Circular natural, multiplicado por la raíz de 1 menos, y esto ya lo habíamos visto, ¿no? 1 menos el factor Z al cuadrado, ¿no es cierto? 1 menos el factor Z al cuadrado. Pero el factor Z, ¿qué cosa viene a ser el factor Z? El factor Z es la relación de nuestras dos coeficientes, ¿no? O constantes. Este es Z, ¿no? 1 menos Z al cuadrado, 1 menos este factor Z al cuadrado, multiplicado por la frecuencia natural, me va a dar la frecuencia de vibración amortiguada. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, pero usted dirá, no, profesor, pero la frecuencia amortiguada, solo la ha puesto en esta vibración subamortiguada. ¿Y por qué no lo ha puesto en las demás? Porque en esta que tiene subamortiguamiento se utiliza bastante, entonces le he vuelto aquí, pero se cumple para todos los casos, ¿no? Es general esa relación. Bien, y para escribirlo de forma más simplificada la ecuación, entonces esta ecuación se puede escribir de esta manera, ¿no? Considerando nuestra amplitud máxima, todo esto por E a la menos C sobre 2M, y todo esto siempre por el tiempo, ¿no? Bien, multiplicado por el seno de, en este caso, omega de, ¿de acuerdo? Con amortiguamiento por el tiempo, más el ángulo, ¿de acuerdo? Bien, el ángulo de fase, ¿no? O desfase. Bien, entonces, esto de acá vendría a ser nuestro
nuestra ecuación, miren. Entonces, ya tenemos nosotros, para cuando es sobreamortiguado, cuando es amortiguadamente crítico, cuando es subamortiguado. Claro que para el subamortiguada hemos repetido estas ecuaciones, pero esas se cumplen para todos, ¿no? No es que solamente sea para el subamortiguado. Bien, a ver, amigos, mucha teoría acá, pero dentro de esta teoría, díganme ustedes si hay algo que no esté claro. Entonces, lo que estamos prácticamente haciendo son escribir las relaciones que se cumplen para cada tipo de amortiguamiento. A ver, ¿qué me dicen? Oscar, ¿cómo estamos? No me dibuje, no me mande un avión, ¿ah? Oscar, esto viene en el examen final. ¿Qué cosa? Amigos, no me dejen solo, pues. Hola, ya ven. César Alejandro, ¿estás o no estás? Nada. Amigos, ¿por qué me abandonan? Oscar, Oscar, ¿dónde estás? Oscar, he sido abandonado. No es posible. Como no tienen examen final, he sido abandonado. Sin piedad. Ay, 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 muchachos. Bueno, me imagino que estarán haciendo el trabajo, que es lo que va a ser evaluado, ¿no? ¿Cómo va el trabajo, Oscar? Ah, ya está en proceso. Ya, bien. Oscar, una pregunta. Aquí es igual el periodo.
¿Te acuerdas? Ah, correcto, pero sobre 2pi. A ver, mira, entonces, entonces nosotros tenemos el periodo para el caso del movimiento amortiguado. Entonces el periodo también va a ser igual, ¿no? ¿No es cierto? Va a ser igual a 2pi sobre omega. Pero este omega, esta frecuencia, ya no va a ser pues la frecuencia natural. Entonces acá tenemos que hablar de un periodo amortiguado, y entonces la frecuencia también debe ser la frecuencia amortiguada. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, mira, el periodo igualito. Entonces, para el movimiento amortiguado, tenemos que ver más expresiones, más relaciones numéricas que vamos a tener. Hay más relaciones numéricas, ¿no? Y entonces cada una de estas relaciones numéricas tenemos que aplicarlas. Ahora tenemos movimiento amortiguado, entonces necesitamos un periodo amortiguado. Y la fórmula es igual en este caso, ¿no? 2pi sobre omega, pero, pero acá este omega tiene que ser omega amortiguado, ¿no? Y el omega amortiguado está acá, ¿no? Bien, esa sería entonces nuestra forma como es que empezaríamos a solucionar. Bien, así es, mi estimado Oscar. Por ejemplo, acá nosotros podríamos presentar este, este problema, ¿no? Y podríamos pedir, oye, encuentra el periodo, ¿de acuerdo? El periodo amortiguado para este sistema, ¿no? En el cual el bloque pesa 15 kilogramos y se sostiene mediante un resorte. El resorte tiene esta constante, ¿de acuerdo? El coeficiente de amortiguamiento, o sea, el amortiguador tiene un coeficiente C igual a 10 newton segundo por cada metro, y el bloque se mueve verticalmente hacia abajo desde su posición de equilibrio y se suelta con una posición inicial de 0,080 metros, ¿no? O sea, unos 80 milímetros, unos 8 centímetros. Y para esa distancia, pues, ¿cómo será el periodo, no? ¿Cuánto valdría el periodo, no? Y acá es donde tendríamos que aplicar, ¿no? Bien. A ver. Bien, tenemos aquí este problemita y cómo solucionamos ese problemita. A ver, ¿cómo solucionaríamos ese problemita, no? Entonces, para solucionar este problemita, entonces necesitamos pues aplicar nuestras expresiones, ¿no? Aplicar nuestras expresiones. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto
que habíamos visto nosotros, ¿no? A ver, en nuestra... a ver, acá que habíamos visto nosotros, ¿no? Habíamos visto el factor de amortiguamiento, habíamos visto nuestro coeficiente, ¿no es cierto? Nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces, empezaríamos calculando pues nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico. Nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Y cómo sería nuestro coeficiente de amortiguamiento crítico? A ver, a ver, a ver. Bueno, no guardamos esto. A ver. A ver. Vamos a ver. Tenemos aquí entonces, tenemos este problemita, y en este problemita nosotros, ¿qué vamos a determinar? Tenemos nuestro factor C, nuestro coeficiente C, ¿no? De amortiguamiento, pero yo quiero conocer el coeficiente de amortiguamiento crítico. Y entonces el coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿a qué sería igual? El coeficiente de amortiguamiento crítico, nosotros ya habíamos visto que era 2 veces la masa, ¿no es cierto? 2 veces la masa por omega, ¿no? Bien, esto ya nosotros habíamos tenido. Bien, y omega sabemos nosotros que es raíz de K sobre M, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 2 veces la masa por la raíz de K sobre M. Y reemplazando entonces datos, yo podría conocer el coeficiente crítico, ¿no? El coeficiente de amortiguamiento crítico. Entonces, 2 veces la masa sería 2 por 15, y todo esto multiplicado por la raíz de K vale 100 newton por metro sobre la masa 15 kilogramos. Bien, entonces esto de aquí, este coeficiente nos va a salir igual a, o sea que ustedes hacían el cálculo ahora ¿qué hago? Sacaré mi calculadora, sacaré mi calculadora porque me han abandonado. César Alejandro, ¿estás ahí? Hasta César Alejandro me ha dejado. No es posible. No es posible. Entonces, voy a tener que sacar mi calculadora y multiplicar, no, dividir primero 100
Perdón. 100 entre 15 igual. Ahora vamos a sacar la raíz. ANS. ¿De acuerdo? Ahí tenemos todo esto por 30. Por 30. 77.46. Entonces tenemos acá 77.46. Bien. Entonces, esto debe salir en Newton por segundo sobre metro. A ver, ¿te las bien las unidades? Kilogramo. Acá tenemos, el K es Newton. Newton por metro. Newton es kilogramo metro sobre segundos al cuadrado. Bien. Bien, entonces ahí nos debe salir alguna relación ahí. Bien, listo. Sigamos. O sea, yo ya tengo este coeficiente crítico y tengo el coeficiente normal. O sea, ¿qué podría encontrar acá? Si ya tengo esto y tengo el otro, ¿no? Entonces podría encontrar lo que es el factor, ¿no es cierto? Podría encontrar el factor Z de amortiguamiento, ¿no? El factor de amortiguamiento Z. Bien, entonces podríamos encontrar el factor Z. Entonces vamos a dibujar esta Z con su radito. Entonces este factor Z, como lo habíamos definido, es la relación entre el coeficiente con respecto al coeficiente crítico, ¿no? Y entonces el coeficiente vale 10, ¿no es cierto? El coeficiente vale 10 y el coeficiente crítico nos ha salido 77,46. Y entonces este factor sí que no tiene unidades. ¿Cuánto nos va a salir este factor que no tiene unidades? Bueno, en este caso voy a tener que sacar mi calculadora. Vamos a tener que sacar mi calculadora. No me queda otra. No me queda otra. Ah, no, por ahí se sienten pasos. Gracias. 0,129. Bien, 0,129. Y ahora mi pregunta sería, ¿y cuánto vale mi frecuencia natural? Mi frecuencia circular natural. ¿Cuánto vale esa frecuencia circular natural? ¿Cuánto vale esa frecuencia circular natural? A ver, vamos a poner la fórmula, ¿no? La natural es la simple, la que hemos hecho también ya ayer. Esta es raíz de K sobre M. Pero K ya sabemos nosotros que vale 100 y la masa vale 15 y entonces esta frecuencia nos va a salir, ahí está, 2,58. Y como es la frecuencia siempre va a estar en las unidades mantenemos todas las unidades, radianes por segundo.
Perfecto, entonces, y ahora yo necesito calcular, ¿qué cosa necesito calcular? Para calcular el periodo, nosotros sabemos que el periodo, ¿no es cierto? El periodo, ¿a qué va a ser igual el periodo? ¿No? El periodo va a ser igual a el periodo con amortiguamiento, ¿no? Siempre la D de amortiguamiento. Este periodo de amortiguamiento va a ser igual a 2pi sobre el omega de amortiguamiento. Y entonces el omega de amortiguamiento, ¿a qué es igual? Nosotros ya habíamos visto nosotros que el omega de amortiguamiento es igual el omega de amortiguamiento, y esto lo hemos visto ya varias veces, al omega natural multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos, y acá tenemos nuestra z al cuadrado. Y como nosotros ya conocemos el omega natural, que vale 2,58, y el z, este factor z, que vale 0,129, entonces simplemente reemplazamos y vamos a tener omega natural 2,58 por la raíz cuadrada de 1 menos el z, que es 0,129 al cuadrado. Y entonces esto de acá me va a salir 2,56. 2,56. Así, no ha cambiado mucho. A ver. 2, confiamos, amigo Mentira. Malo acostumbrarse, ¿no? Malo acostumbrarse a lo que no va a durar. Me estaba acostumbrado a que resuelvan ustedes, y tenía varios resultados iguales. Y entonces, si nosotros tenemos este omega ya, ¿no es cierto? Este omega que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia amortiguada, ¿no? La frecuencia de vibración amortiguada. Entonces, si ya tenemos la frecuencia amortiguada, entonces la pregunta sería, ¿puedo calcular el periodo amortiguado? Claro que sí, podemos calcular el periodo amortiguado, ¿no? ¿Y cuánto valdría el periodo amortiguado? Sería igual a 2pi sobre 2,56. Y esto de acá, ¿cuánto sale, no? 2,46 segundos, perfecto. Entonces nosotros vamos a tener acá 2,46 segundos. Muy bien, mi estimado amigo. Muchas gracias, Oscar. Podemos pues seguir avanzando más sobre el movimiento amortiguado, ¿no? O sea, podríamos encontrar nosotros, por ejemplo, cómo es que a través del tiempo, ¿no? Cómo es que a través del tiempo se va comportando esta relación, ¿no? Y entonces para eso tendríamos que aplicar nuestras ecuaciones, nada más, ¿no? Para ver ese X en función de quién está y poder graficarlo, ¿no? Entonces, eso sería nuestra forma como iríamos viendo las soluciones a los movimientos amortiguados. Evidentemente, pues este movimiento nos va a salir, pues, un movimiento si lo ponemos en función, ¿no? Tenemos nuestra amplitud y tenemos nuestro tiempo, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestra amplitud y acá tenemos nuestro tiempo. Este gráfico tiene que salir, pues, evidentemente, vamos a ponerlo en rojo,
en rojo para que se pueda visualizar. Bien, entonces, a ver, más o menos, esto bajaría este movimiento, después subiría, después va bajando, pues sube y así, ¿no? Aproximadamente sería así, ¿no? Nuestro movimiento, en este caso subamortiguado, ¿no? Bien, mi estimado Oscar, no los interrumpo más. Me hubiera gustado despedirme de todo el grupo, pero ya le escucharán en la grabación. Les deseo que les vaya muy bien, que sigan esforzándose, que al final todo les va a salir muy bien y que no se espera otra cosa, ¿no? Siempre va a tener que salir bien porque están esforzándose, ¿no? Bien. Listo, Oscar. Oscar, ¿estás todavía ahí? No, gracias a ti, Oscar, por todo el apoyo que me has brindado, un gran apoyo. Ah, está Jan también para mí ha sido un gusto. En el camino de repente nos encontraremos y ya saben que cuentan conmigo, ¿no? Gracias, Valeria, un gusto entonces. Eh, Sigan esforzándose muchachos porque yo sé que les va a ir muy bien, son buenos chicos y que a veces tropezamos con algo, pero rápidamente jóvenes se levantan porque tienen mucha fuerza. Un gustazo, para mí de verdad muy agradable estar con ustedes y en el camino nos encontraremos. Bien, un abrazo fraterno para todos y sigan esforzándose. Ya falta poco, sigan esforzándose. Nos vemos muchachos. Chao, chao. Chao Franco, chao Roberto, Valeria, chao Roberto. Muchas gracias, Lucho. Nos vemos. ¿Quién más está? Jan, un gustazo, Jan. Oscar, ya me despedí de ti. Agradecí mucho para ti. Bien, Roberto, Edwin también. Joao, un gustazo, Joao. Joao, un nombre brasileiro, portugués. Joao, un gustazo, Joao. Bien, hasta luego, muchachos. Bye, bye. Chau, chau. Chau, Kenny. Un gusto, Kenny. Bye bye, chau chau, cuídate también, Kenny, y sigue esforzándote. Nos vemos, muchachos, nos vemos. Chau chau.